Sherehuanojer Cachlal, Shimuleu, Nubiín Fernando Us Álvarez. Soy Fernando Us Álvarez. Nací en la aldea Macalajao, en el norte del Quiché, en uno de los extremos de la Sierra de los Cuchumatanes. Soy maya quiché, descendiente de una familia migrante de Santa Cruz, campesina, una familia campesina, trabajadora del campo y que trae detrás una historia de muchas mujeres. Yo creo que las identidades, algunas construidas y algunas otras que nos acompañan, son una especie de reivindicaciones que vamos haciendo a lo largo de nuestro recorrido. Ser maya ha sido una identidad también construida políticamente, es decir, frente al racismo y a la desigualdad y a la discriminación que me tocó vivir, se hizo necesario plantearme una identidad política. Tengo que decir que la identidad maya no es una identidad que yo construyo, sino es una identidad a la cual me aferro o a la cual me hago parte, dado que me vincula con otros pueblos, con otras comunidades lingüísticas en Guatemala, pero también a la lucha reivindicativa de los pueblos originarios de Latinoamérica y del mundo, frente a procesos de colonización, despojo, exclusión y racismo. Ser homosexual, aunque yo prefiero el término disidente sexual, es decir, cada vez más estoy convencido que la heterosexualidad es un mecanismo impuesto por el patriarcado, por el machismo y por las formas de opresión, me parece que me siento más cómodo, por decir, o me siento mucho más convencido que es desde la disidencia donde yo puedo plantear, en este caso, la llamada diferencia. ¿Por qué digo la llamada diferencia? Porque yo creo que, en efecto, todos somos diferentes, pero la diferencia se vuelve una excusa para justificar la opresión. Pues yo creo que la defensa de derechos humanos termina siendo, como en mi caso, el resultado de la lucha reivindicativa, digamos. Pelear por las identidades, no sé si darme cuenta, pero digamos reflexionar y encontrar que una no está de acuerdo con los abusos que la gente comete contra otras personas, que los grandes poderes, es decir, las empresas, la iglesia, la sociedad, la familia, el Estado, digamos, el gobierno, las autoridades, traen una historia de muchos abusos en contra de las personas basados en esa aparente diferencia. Entonces, la defensa de derechos humanos o convertirse en un defensor de derechos humanos es casi el resultado de pasar todo este proceso o de reflexionar y darse cuenta que una tiene que hacer algo al respecto. Yo creo que la palabra sobrevivencia es muy atinada. Quienes estamos excluidos de esos valores normales, sociales, culturales, aspiracionistas, toda esta idea de modernidad, de belleza, de la que salimos por una o por otra razón, en efecto nos toca sobrevivir. Yo creo que en Guatemala todas las personas sobreviven día, con niveles altos de violencia, con poca posibilidad de diálogo, con una historia de mucha represión. La historia reciente de Guatemala consiste en esa represión también. Hacer un trabajo articulado, porque el poder y el sistema y los opresores y el sistema opresor está muy bien articulado y funciona perfectamente bien. Entonces nosotros no tenemos demasiado tiempo, digamos, para detenernos en esos detalles. Son detalles que hay que superarlos, por supuesto, son desafíos, pero yo creo que esa ha sido mi manera desde mi familia, desde mi comunidad, afianzar mi identidad como maya, afianzar mi lucha desde la disidencia sexual, y ese ha sido como el entramado que he podido ir vislumbrando y viendo que ha sido posible generar mi lucha. Bueno, la migración yo la nombro desplazamiento forzado, es decir, vivimos un proceso de desarraigo, ¿verdad?, de nuestra comunidad. Yo creo que eso es uno de los grandes despojos que hemos vivido en los últimos años, mi familia como sobreviviente de la mayor represión del Estado de Guatemala en contra de la población civil, en un contexto llamado conflicto armado interno, ¿verdad?, que sucede entre los años 70 y los años 80 con una crudeza en estos últimos años. Si no estoy mal, Naciones Unidas en su informe La Verdad habla de alrededor de 200.000 víctimas del conflicto armado interno, de la cual un porcentaje muy alto
si no es que casi todo el porcentaje es de origen maya. Entonces, eso es lo que ocurre en el norte del Quiché, eso es lo que denuncia Mirna Mac Chan en sus primeros informes. Tengo que migrar con mi familia cuando tengo apenas 9 meses de edad. Migro a Ciudad de Guatemala porque pues una orden de hermanas religiosas es la que nos puede sacar de nuestra aldea. Luego del asesinato de mi padre, Reyes Uz, el asesinato de Daniel Uz, mi hermano, y el secuestro de mi hermana en el 83 aquí mismo en la ciudad capital. Bueno, es interesante que esa pregunta siempre me la hagan. Yo creo que esa es mi opinión. Uno, es que hay mucho desconocimiento del sistema de las comunidades indígenas. O sea, y cuando digo hay mucho desconocimiento, no solo me refiero a la persona que me lo pregunta, sino me refiero también a mí mismo. Es decir, dado que yo no viví en comunidades indígenas, no tuve esa oportunidad de hacerlo porque me toca el desarraigo, creo, y puede parecer prejuiciosa mi respuesta, pero creo que hay menos hostilidad y menos violencia. Es decir, mientras yo me acerco a comunidades indígenas donde hay menos influencia de las iglesias fundamentalistas, por ejemplo, tradicionalistas, siento que la presión, el hostigamiento, las miradas pueden resultar mucho más curiosas, pueden resultar de otro tipo, pero nunca me parece que haya una mirada de odio. Y esa mirada la he sentido mucho más en la ciudad de Guatemala. Creo que la pregunta está bien pensada en el sentido de decir qué significa para mí, porque no tengo por qué explicar el feminismo, que seguramente muchos de los que me vayan a ver lo comprenden mejor, pero ¿qué ha significado? Bueno, una es que la interpretación de mi realidad era necesario teorizarla, y esa teoría no solo implica revisar la propuesta política, sino implica también revisar el registro de la historia. Y el registro de la historia, para nosotros los oprimidos, para nosotras las oprimidas, sigue siendo la historia oficial de quien nos ha oprimido, es decir, del ganador, del opresor, es el que tiene la versión oficial de la historia. Los demás no contamos. Mira, yo creo, esta es una pregunta bastante, bueno, voy a intentar ser lo más honesto posible. Yo creo que hay todavía muchas limitaciones. Si uno ve el mundo global de los derechos humanos y el surgimiento de muchas de las organizaciones en un contexto como el conflicto armado, podríamos dar una primera aproximación y decir que las organizaciones de diversidad sexual son organizaciones mucho más recientes, que surgen además o se hacen visibles frente a una de las enfermedades que nos han afectado no solo a las comunidades LGBTI, sino a la población en general, que es la afectación del VIH-Sida. Mi apreciación es que las organizaciones se quedaron ahí. Se quedaron ahí y el debate ha quedado, o más bien la manera de trabajar ha quedado alrededor de la enfermedad, pero no alrededor de una de las luchas políticas. Hace unos días, o quizás meses, me reuní conversando con Jorge López, fundador de Oasis. Él comentaba algo que me llamó poderosamente la atención al hablar sobre VIH-Sida, porque él lo resumía. En su momento no lo pude comprender, pero ahora tiene más sentido para mí, que el VIH termina siendo una de las demostraciones de mayor violación a nuestros derechos humanos en la comunidad LGBTI. Y claro, porque eso tiene asociado toda una cuestión de estigma, discriminación, pero que en la práctica lo que creo yo que tiene que ver es al nivel de clandestinidad a que nos ha sometido un sistema conservador, clasista, heteropatriarcal, y que la gente está muriendo no por VIH ni por SIDA, sino está muriendo por toda la desolación, por toda la estigma y por toda la carga que significa ser portadora del virus. Entonces, yo creo que ese salto cualitativo le ha faltado a las organizaciones LGBT. No siento que haya un planteamiento político, voy a decir eso, quizás suene muy duro, pero debo decir también que esto responde a que las organizaciones han sido devastadas, superadas, por decir, por la epidemia del VIH en un momento, pero también por la gran crisis financiera que se está viviendo en nuestro país, como en el resto de las organizaciones, tomando en cuenta que dependemos de la cooperación internacional.
Debo decir también que es una comunidad que está integrada por organizaciones que me parece ahora que es mucho más vibrante, es decir, es mucho más visible que hace 10 años.